Okay, good afternoon, everybody. Students from Prepa en Línea CEP. This is the integrative activity number 6, finding a roommate. Today is December 13, 2024. We are in the week number 3, right? This is the objective for the session, that is students express their personal routines in simple present. This is the agenda. Number 1, greetings to everybody. Number 2, intonation of the questions. Number 3, vocabulary about routines. 4, integrative activity. Number 6, third person. Number 5, auxiliary verbs. Number 6, your participation in forums. And number 7, the attendance to classes. Remember that the most important is your participation. Okay, so welcome to the student Kenia Montaño. Welcome to the session. Okay, so we are going to start. This information we have checked previously, right? This is not the first time, but some of the students, some of your classmates ask about how to pronounce questions, right? As you know, in every activity, you pronounce questions and obviously you have your answer. But most of the times you need to follow this important difference. Okay, so you have some questions here. All right, what's your name? What start strong and you finish weaker. As I mentioned, this is not the first time. Como les había comentado en sesiones anteriores, bueno, siempre pronunciamos preguntas. Desde la actividad integradora 1 hemos venido pronunciando, porque así nos lo marca nuestra actividad, preguntas. Bueno, esta diapositiva ya la había mostrado en sesiones anteriores porque la duda era cómo pronuncio una pregunta. Ok, si la pregunta es con WH question, es decir, empieza con what, where, when, why, etcétera. Como lo están observando en estos ejemplos, la pregunta en su entonación empieza fuerte y se va debilitando como lo marca ahí esta flecha. Empieza fuerte y la entonación va debilitándose. Es decir, es algo que conocemos como falling intonation. Where are you living now? Y recuerden que para hacer la entonación de una pregunta es como en nuestro español. Hay una característica para la pregunta. Hay una entonación que debemos hacer y que debemos marcar. No así las respuestas. Las respuestas son más lineales, tienen otra entonación y se diferencian perfectamente de una pregunta. Entonces, si la pregunta empieza con una WH question, como las que estamos aquí observando, empezamos fuerte. Why is your job important to you? Hacemos la entonación y vamos haciendo más suave esa entonación para mostrar esta pronunciación. Otra vez, entonces, where are you living now? What's your job? What do you do each day? Hacemos la entonación y como la pregunta empieza con WH question, bueno, empezamos fuerte y nos vamos hacia abajo. ¿Ok? Bueno, le doy la bienvenida a Gabriela Mora, quien se une a la sesión.
Ok, bienvenida. Cualquier duda, recuerden levantar su manita virtual o prender su micrófono para saber de sus participaciones. Ok, bueno, ahora hay otro grupo de preguntas que no empiezan con WH question, es decir, que empiezan con algún auxiliar y aquí observen que la flecha es diferente. Do you have a car? Al final, ahora es en donde acentuamos o imprimimos mayor fuerza para este tipo de preguntas. ¿Por qué esa diferencia? Como lo acabo de mencionar, porque no tenemos una WH question. Hay un auxiliar que es el que hace la pregunta. Are you happy? Entonces empiezo suave en la pronunciación y termino más fuerte. He de ahí que la flecha es lo contrario a la anterior. Ujú. La pregunta empieza fuerte. Why is your job important to you? Y recuerden, la entonación es en todo momento de pregunta. ¿Ok? Y lo que cambia o lo que es la diferencia es que en este tipo de preguntas, cuando hay un auxiliar, el auxiliar puede ser el verbo to be, puede ser el do o puede ser el have. En este módulo hemos trabajado preguntas con el verbo to be y precisamente en esta sesión es elaborar preguntas que lleven o ya sea auxiliar o que lleven una WH question. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a trabajar o lo que trabajaremos son las rutinas y para ello, bueno, les voy a compartir algunos ejemplos y me centro en esto, en la Sí, pronunciación, right? right. Pronunciation. ¿Mm? Ok. ¿Puedes Does. poner las preguntas de what? Ujú, aquí está. Right. Ujú. Todas Listo. las preguntas llevan un auxiliar, do o el verbo to be, is. ¿Cuál es la diferencia en su estructura? Que estas preguntas inician con what, where, when, why, etc. Es un grupo de palabras que se conocen como WH question. Si lleva una WH question su pregunta, recuerden que su entonación al inicio es más fuerte y se va como lo indica la flecha. What's your name? ¿Ok? Y si no lleva double question, es lo opuesto. Do you have a car? La entonación de pregunta debe marcarse para hacer esa diferencia. Como en esta ocasión la actividad integradora les pide que redacten preguntas, bueno, pues esto se va a ver muy, muy marcado. En las anteriores actividades integradoras, las preguntas ya venían realizadas. Ya tiene la pregunta y cada uno de ustedes le iba dando respuesta. Bueno, en esta ocasión y para esta actividad integradora, ustedes redactan la pregunta y escriben también su respuesta. Entonces, en esta ocasión tienen que hacer desde la pregunta y la respuesta. Y entonces, ahorita les comparto un ejemplo. Recuerden que en esta actividad integradora 6, a quien le harán las preguntas va a ser a una tercera persona. Por eso
en la agenda de lo que veremos hoy está el uso de la tercera persona, third person, porque las preguntas no van dirigidas hacia cada uno de ustedes o hacia una segunda persona, no van hacia you, no, tendrán que ir dirigidas a he o she, que es la tercera persona. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ninguna duda, profesor. Ok, bueno, entonces, Gracias. sí, adelante, escucho. Le comentaba que gracias por regresarse. Ah, ok, no, no hay problema. Ok, recuerden, cualquier duda, bueno, tenemos siempre en las actividades integradoras un ejemplo que nos ayuda a saber cómo debemos ir dando respuesta, ¿ok? Pero si sigue habiendo dudas, siempre, bueno, es bueno, perdón, que manden su pregunta y con todo gusto le vamos dando respuesta. Ok, recuerden, siempre el vocabulario inicia la actividad, porque eso es lo que vamos a manejar en nuestras propias actividades. Y bueno, el día de hoy o para la actividad integradora 6, que son las rutinas, routines. Bueno, ¿qué es una rutina? Una rutina es una acción que se realiza constantemente. Y hay rutinas que son diarias y hay rutinas que pueden ser solo los fines de semana o solo los fines de mes, etcétera. Si se realiza con cierta constancia, bueno, es rutina. Ujú. Bueno, algunas de estas que les voy a compartir están dentro de la plataforma y bueno, ¿cuáles son? Wake up at 6, cook ham and eggs, listen to pop music, exercise at home. Y como ustedes lo observan, hay una imagen que se hace acompañar para identificar que el significado de esa rutina solamente no es por otra cosa, simplemente es para que tengamos más claro qué significa cada una de ellas. Bueno, tenemos wake up y vean, la personita está despertando a las 6. Si ustedes colocan esa rutina, probablemente digan, bueno, si yo la quiero colocar, entonces hago el ajuste. Yo me despierto a las 7. Ah, ok. I wake up at 7. I wake up at 5, incluso más temprano, etcétera. Lo mismo, cook, cocinar. Bueno, yo cocino muchas cosas más. I'm an ex. Listen to pop music. Escucho música. Bueno, pero a lo mejor listen to rock music. Listen to instrumental music, etcétera. Ustedes ya van haciendo el ajuste. La idea es identificar las posibles rutinas. Exercise at home, go to work, do homework, wash the dishes, and watch television, solo por mencionar algunas rutinas, ¿ok? Desde ir al trabajo, hacer tarea, lavar los trastes, ver televisión, ¿ok? Y bueno, obviamente ustedes incluirán, bueno, las que consideren de acuerdo a los lineamientos de la actividad integradora, ¿ok? Bueno, cuando ustedes quieran describir sus rutinas, simplemente, bueno, colocan el sujeto al inicio y dicen I wake up at 6. I cook ham and eggs. Y así mencionan todas sus rutinas que ustedes tengan.
Y si alguien quiere ser más específico, puede mencionar incluso el momento del día o el día. I cook ham and eggs in the morning. I cook ham and eggs every Monday. I listen to music every day. Siendo más específico, que es mencionar el sujeto y mencionar la rutina. Eso es lo más importante. ¿Ok? Bueno, ahora, no sé si me pudieran compartir. Bueno, lo mismo sucede cuando el sujeto es you, we o they. Bueno, ¿a qué voy con esta información? A que cuando yo diga mis rutinas personales, el verbo no va a cambiar. Si el sujeto es you, sucede lo mismo. You exercise at home. You do homework. You wash the dishes. Estoy mencionando tus rutinas. Y si el sujeto es we o el sujeto es they, sucede lo mismo. Right? Ok. Pero antes, no sé si me quisieran compartir una o dos rutinas. I, anything. Alguna de sus rutinas. Kenia. I enter my session on Thursday. Ujú. Ok, excelente. Muy bien. Y de esa manera, usted hará un listado, si es necesario, de cuáles son sus rutinas. Hay, recuerde que en inglés no es redundante el uso del sujeto. I study English. I drink coffee. I, etcétera. No es redundante. Si lo menciona o lo escribe, está correcto. Ujú. Kenia, Otra sería I get up at night in the morning. excellent, very good. I get up at 9 in the morning. Okay, very good, excellent. And you are going to mention as many routines as you can. Tantas rutinas pueda ir compartiendo. Bueno, eso le va a dar más conocimiento del vocabulario y una mayor certeza de lo que está compartiendo. Perfecto. No sé si Gabriela nos pudiera compartir alguna. Adelante. Ok, bueno, en caso de que usted así lo decida o en el chat, adelante, yo le voy dando lectura. Bueno, ahora, la actividad integradora habla de hacer preguntas. Bueno, y por eso viene esta How to make questions, cómo hacer preguntas. Bueno, recuerden que en la actividad integradora deben redactar 10 preguntas y ustedes le dan su respuesta. Ahora, vamos primero a ver cómo se hace una pregunta. Una pregunta se hace con alguno de estos dos auxiliares, do, does, ¿ok? En inglés, en English, we need an auxiliary. Necesitamos un auxiliar. Recuerden que esto es parte de la gramática. En nuestro español no necesitamos un auxiliar.
transformamos el verbo a pregunta y después decimos, ¿comiste algo? Ah, le damos la entonación y ya es pregunta. ¿Eh? ¿Llegaste temprano? Ah, el verbo cambia. En inglés eso no se puede. ¿Qué necesitamos? Un auxiliar. Tú, das. Alguno de estos dos. Ahora, así se llaman. Auxiliaries for questions. ¿Cuándo voy a usar do? Y cuando utilizo does. Vean, aquí viene la respuesta. Question number 1. Do you like pizza? Question number 2. Do they enjoy music? Do we love music? ¿Ok? Cuando el sujeto es alguno de estos, you, they, we, el auxiliar es do. Adelante, Kenia, ¿tiene alguna duda? Do se utiliza para plural y do es para singular. Así es. Y sobre todo, ahí digamos que para que sea más certera su idea, el does, el does es con el uso de las terceras personas. Ujú. Aquí vienen los ejemplos. Does he. Entonces, ¿quién es la tercera persona? He, que significa él. She, que es ella. It, que es eso. Pero en esta actividad solo nos vamos a concentrar en he o en she. Y por eso el auxiliar va a ser does. Does he like pizza? Does she enjoy music? Does Lorena love music? Le puedo colocar he o le puedo dejar en she según sea el género o le pongo el nombre. Lorena, Pablo, Javier, etcétera. ¿Ok? Pero es tercera persona, es decir, él o ella. Y entonces aquí con esto concretamos la idea. Si el sujeto es, aquí está, I, you, we o they, el auxiliar siempre debe ser do. Acuérdense, do. ¿Y cómo se pronuncia do? Aunque es do, pero se pronuncia do. Do you have a car? Do you have a house? Do you like? Etcétera. ¿Ok? Aquí vienen algunos ejemplos. Ujú. Y me centro en esto. Does. ¿Quién es he? Ya les comenté. Él, she, ella. El auxiliar es does. Does Jason clean the house? Ya es mi pregunta. Ya elaboré mi pregunta. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi pregunta? Iniciando con el auxiliar. Y entonces, como mi actividad integradora me pide que dé la respuesta, esta puede ser una posible respuesta. ¿Does Jason clean the house? Estoy preguntando que si Jason limpia la casa y yo le escribo, no, no lo hace. No, he doesn't. Y ya está correcto. ¿Ok? Recuerden, probablemente, y sí ya se los he comentado, cuando el auxiliar es el que inicia la pregunta, en mi respuesta debe estar ese auxiliar acá. Como el auxiliar inicia la pregunta, ese es el que va en la respuesta. Afirmativa o negativamente. Does Jason clean the house? No, he doesn't. Right? Does Jason study? Estoy preguntando que si Jason estudia. Yes, he does.
y se mantiene esa constante. Does es el que inicia la pregunta, bueno, es el que responde. Ujú. Esa parte es regla gramatical. Y una tercera pregunta. Does he play soccer? Yes, he does. Pregunto que si juega fútbol y la respuesta es sí, sí lo hace. ¿Qué? Si juega fútbol, o sea, colocando el does se da por entendido la acción que está realizando. Y si es en negativo, doesn't, se da por entendido que no hace esa actividad. Ujú. Y de esta manera, ustedes deben escribir 10 respuestas y sus 10 respectivas preguntas. Sí, respuestas. 10 preguntas y sus respuestas. Ahora, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Kenia. Las preguntas deben de ser así como usted no las puso con does y así la respuesta súper corta de no, he, no, he doesn't. Ujú. Esta es una. Voy a las otras que son con what, where, when. Ujú. Ustedes eligen. En la actividad integradora les pide 10. Si usted Ok, dice, quiero hacer 5 como estas y 5 con what, where, when, está correcto. La actividad se centra en la elaboración de preguntas en tercera persona. O si usted hace 10 con este ¿cómo se llama? Con double question, también están bien. Ahorita les pongo un ejemplo. Ok, entonces, si usted hace las 10 con dos, están, claro, si están correctas, pues esa es la parte que a mí me corresponde, ver cómo están elaboradas y su respectiva respuesta. Si usted las hace con WH question, como hace un momento lo dije, what, where, when, y son las 10 completas, así están bien elaboradas, se vale, o sea, no hay problema. La actividad dice 10 preguntas dirigidas a quién, a su roommate. Bueno, ¿por qué roommate? Recuerden, roommate es esa persona que vive conmigo o que yo vivo con ella, es decir, vivimos juntos. Ujú. Y hacia esa persona van a ir dirigidas las preguntas. Aquí vean, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo watch TV, que es ver televisión, wash the dishes, lavar los trastes, exercise at home, read a book. Yo le quiero preguntar a Jason, que es mi roommate, alguna de estas actividades. Does Jason watch TV at home? Yes, he does. Y ya llevo una pregunta. Does Jason exercise at home? O sea, ¿hace ejercicio en casa? Yes, he does. O si usted decide, no, pues yo la cambio por no, he doesn't. Les decía, mientras la pregunta esté y la respuesta bien redactada, adelante. Does he wash the dishes? No, he doesn't. Es decir, no lava los trastes. ¿Ok? Usted decide este tipo de preguntas. Ujú. ¿Ok? Y ahora me voy a las siguientes. ¿Ok? A las que llevan la WH word. Es decir, esta va a empezar con what, con where, when, etc. Aquí es una pregunta general, ¿eh? What do you love to read? Ah, bueno, ok, ya se imaginará que le estoy preguntando y aquí la diferencia es con do porque el sujeto es you, ¿ok? Pero ya, what do you love to read? Y ya tiene una posible respuesta.
When do you celebrate in family? ¿Cuándo celebra en familia? Ok. Y una tercera. How many candies do you eat every day? ¿Cuántos dulces se come en un día? Ah, ok. Ya tiene una posible respuesta. ¿A qué voy con estas preguntas? Que estas preguntas ya no se responden yes, no. Aquí ya no es posible. Si me preguntan cuántos dulces me como en un día, pues de responder yes. Bueno, sería incorrecto. Aquí en este tipo de preguntas tengo que elaborar o redactar un enunciado. Y es por eso que les voy colocando esa diferencia. Entonces, me voy a lo siguiente. Pamela likes rock music. Es decir, a Pamela, que es mi roommate, piensen que todas las preguntas o los enunciados estarán dirigidos a él o a ella. Y dice, Pamela likes rock music. Does Pamela like rock music? Aquí sigo trabajando el uso del do o el uso del does. ¿Ok? Y aquí, como hace énfasis, como es una tercera persona, por eso es does. ¿Ok? Bueno, y de ahí me voy a esta. ¿Qué es lo primero que deben definir? Dice la actividad integradora que lo que deben definir es su roommate. ¿Ok? Ah, bueno. He o she. Hace un momento hice preguntas hacia Jason. Bueno, yo le puedo poner Jason, Sandra, Elizabeth, quien ustedes quieran. Si es masculino o es femenino, de todos modos es tercera persona. Ujú. Bueno, ese es primer paso. Segundo paso, write questions and answers. Cada uno de nosotros escribimos las preguntas y aquí viene la diferencia. Close question, open questions. Entonces, repito, la actividad solo nos dice que hagamos 10 preguntas. Pueden ser 5 y 5, pueden ser todas close question o pueden ser todas open question. No hay problema. La idea primordial es que sean 10. Y describe your roommate routines. Bueno, este es el tercer paso. Antes de llegar a eso, termino con esto. ¿Ok? A ver, termino con esto. Aquí vienen. ¿Cuáles son las open questions? Las open questions son las que inician con what, where, when, what time, how often. ¿Ok? Ahora, ¿alguna duda del significado de estas palabras? Ninguna. ¿Ok? Entonces hago mi pregunta. Where does Jason like to eat? Ya inicié con where y todas deben llevar el does. ¿Por qué? Porque sigo hablando de mi roommate, de esa tercera persona. ¿Ok? ¿Por qué le puse a esta pregunta el número 4? Porque es una secuencia de las que ya había yo hecho antes con el does. Pero aquí ya dice, where does Jason like to eat? Ahora vamos a la respuesta, porque esta, como hace un momento lo dije, no podemos responder yes o no. Aquí, ¿qué hago? Hago un enunciado. Dice la pregunta, ¿a dónde le gusta comer a Jason? Ah, entonces, he, o le escribo Jason, he likes to eat in a plaza restaurant. Es un ejemplo, ¿ok? Si le gusta comer en un restaurante, si le gusta comer, ya ustedes van dando esa respuesta, ¿ok? Y ya utilicé el where
Sigo estructurándolo con el does porque es una tercera persona, pero ojo, en mi respuesta y sobre todo en esta parte que está en color rojo, deben cuidar el uso de la tercera persona. ¿Ok? ¿Sí? Siguiente pregunta. What time does he wake up? ¿A qué hora se despierta? Ok. Y como es una WH question, recuerden, debo redactar la respuesta. He wakes up at 6:30 a.m. ¿Ok? Y ya vieron, bueno, la diferencia entre preguntas cerradas y preguntas abiertas como son estas. Eso es lo importante, porque al fin y al cabo ustedes redactarán sus preguntas haciéndolo las 10, ¿ok? A ver, ¿alguna duda? No, ninguna duda. Perfecto, ok. Entonces, bueno, eso es importante. Cuidar el uso de la tercera persona cuando venga la respuesta. Si ustedes observan, aquí dice likes. ¿Y por qué en la pregunta dice like? Bueno, esto que acabo de decir es algo que me preguntaron el día de ayer. Envié obviamente la respuesta a su compañera que me preguntaba eso y dije, bueno, posiblemente alguien más tenga esa duda, lo voy a incluir y por eso estoy haciendo énfasis en ello. Se coloca like en la pregunta porque el does ya es el uso de la tercera persona. Por eso el like ya va en su forma normal. Y aquí en la respuesta, como no hay does, por eso el verbo sí se conjuga en tercera persona. He likes. Si yo quiero decir he drinks, debe llevar una S. He studies, he eats, he dances, etc. Ese es el uso de la tercera persona. Como en el último, bueno, en la respuesta, he wakes, él se despierta a las 6:30 de la mañana. Ujú. Esa, si ustedes elaboran preguntas como estas, tengan cuidado en su respuesta porque deben llevar esta estructura. Ujú. Ok, bueno, también pueden hacer uso de los adverbios de frecuencia. ¿Qué es un adverbio y por qué se llaman de frecuencia? Su nombre lo dice. Estas palabras nos muestran la, digamos, la frecuencia con que se realiza mi acción. Y hay never, es un adverbio, pero esto significa nunca. Y me voy al extremo. Always. Always es siempre. Por eso tiene el 100%. Algo que, por ejemplo, siempre realizamos es cepillarnos los dientes. I always brush my teeth. Es mi rutina. Me cepillo los dientes en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera. Ya tengo mi rutina establecida. ¿Ok? Y entonces digo, como estoy hablando de mi roommate, digo, Jason always brushes his teeth. Ujú. O utilizo el adverbio que me vaya dando esa frecuencia. Usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Y ya dijimos que never es nunca, aunque
Es nunca, también es parte de los adverbios. Ahora, me voy al ejemplo. How often does Jason eat pizza? ¿Con qué frecuencia Jason come pizza? Ok, aquí está. He occasionally eats pizza. Uso el adverbio de frecuencia y el verbo está en tercera persona. Eat, ¿qué come? Pizza. ¿Con qué frecuencia? Occasionally. Entonces, ¿pueden usarlo o no pueden usarlo? Depende también de ustedes. Pero si los van a usar, aquí está la tablita, desde never hasta always. Si los usan, no es muy complicado. Va el sujeto e inmediatamente después el adverbio. ¿Ok? Si yo digo que frecuentemente tomo agua, bueno, entonces como soy yo, digo I frequently drink water. Pero si es mi roommate, digo Jason frequently drinks water. No está muy difícil, pero sí hay que tener cuidado en dónde los colocamos. ¿Ok? Siguiente ejemplo. How often does Jason visit his parents? ¿Con qué frecuencia Jason visita a sus papás? He frequently visits his parents. Y de esa manera les decía, van haciendo sus preguntas. What time does Jason go to sleep? He usually goes to sleep at 11. Y pueden ser 10 preguntas como estas, que se llaman open questions, o 10 preguntas que vayan con close question, que son las que inician con does. O, como lo dije hace un momento, combinarlas 5 y 5. Esa ya es decisión de ustedes. ¿Ok? Bien. Nuevamente, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Me regreso ahora. Esta es la primera parte. Ujú. Y la segunda parte es como lo dice el punto 3. Describe your roommate's routines. Abajito de la tabla, bueno, en su actividad integradora, cuando ustedes abran su documento, viene una tabla con dos columnas. En la primera columna de su izquierda, ustedes colocan su pregunta y enfrente su respuesta, así como lo fuimos haciendo aquí. Terminan sus 10 preguntas con sus respectivas 10 respuestas y después viene una parte que dice, describe las rutinas de tu roommate. Y para ello, dicen las instrucciones que utilicen first, then, next y todas las sequencing words que sean posibles hasta llegar a finally. Ok, ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, aquí está. Bueno, aquí yo inicio con esa descripción. First, Jason, porque no soy yo. Recuerden que voy a describir las rutinas de mi roommate. Y mi roommate es Jason. First, Jason wakes up at 6:30. Then he takes a shower. After that, Jason eats a sandwich. Y ustedes van describiendo todas las rutinas que haga su roommate. Por eso ahí le puse 3 puntos suspensivos porque continúan la idea. Puede ser desde que se despierta hasta que se va a dormir o
pueden ir colocando una actividad que haga el lunes, una actividad que haga el martes, una el miércoles y así. De todos modos están describiendo pues esas actividades de su roommate. Ujú. Y bueno, con esta descripción ustedes concluyen su actividad integradora. ¿Qué es lo que queda? Bueno, la grabación. En la grabación de su actividad deben pronunciar las 10 preguntas con sus 10 respuestas y finalizarán con esta descripción de su roommate. Entonces, si por ejemplo en mi actividad integradora estas son mis preguntas, pues yo empiezo como algunos, como algunos ya lo hacen. Saludan y dicen good morning. Eh, voy a describir good morning. I'm going to describe my integrative activity number 6. Question number 1. Does Jason watch TV at home? Yes, he does. Does Jason exercise at home? Yes, he does. Does he wash the dishes? No, he doesn't. Y de ahí me voy a la 4, que es em, esta que está aquí. Where does Jason like to eat? He likes to eat in a plaza restaurant. What time does he wake up? He wakes up at 6:30 a.m. Y entonces en su grabación va pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y así hasta llegar a la número 10 y finalizan con la descripción de la rutina de su roommate, que es la que les acabo de mostrar, esta. First, Jason wakes up at 6:30, then he takes a shower. After that, Jason eats a sandwich, he runs in the park, he exercises 2 hours, then he goes to school, etc. Todas las actividades que hace su roommate. Y con eso concluyen su grabación. Ujú. Ok, bueno, a ver, algunas dudas. De mi parte, no, gracias. Ok, entonces está claro o clara la sesión y sobre todo la actividad integradora que ustedes realizarán. Recuerden, bueno, que como día y fecha límite es el próximo domingo 15 de diciembre, la entrega de las actividades 5 y actividad integradora 6. Hay algunos que, bueno, todavía son poquitos, pero ya tengo algunas actividades entregadas de la número 5 y el día de hoy ya llegaron algunas o ya subieron algunas actividades de las 6. Ok, bueno, poco a poco, vayan subiéndolas, no se les olviden, tienen las grabaciones, tienen pues los ejemplos que vienen en la plataforma, esta sesión que la pueden observar nuevamente y bueno, cualquier duda recuerden que también la plataforma pues dejan su pregunta. Ok, y bueno, para ir finalizando, les voy a compartir lo siguiente. Ok, déjenme cerrar esta parte. Ok, eh, aquí lo tengo. Ujú. Al final. Ok. Bueno, ok. Les comenté al inicio de la sesión que, bueno, pues la siguiente semana iniciamos la semana de cierre o lo que llamamos integración. ¿Ok? Estén al pendiente
estén atentos al mensaje que les dejo o les dejaré el próximo lunes y les voy a especificar muy bien esta propuesta. A partir del día lunes y lo que es la semana de integración, los estudiantes deben integrar o deben ingresar a la plataforma al menos 4 veces para dejar en cada una de ellas una participación. Las participaciones ya vienen establecidas: qué se hará en la primera participación, qué se hace en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Son secuenciadas. ¿Ok? Y ahora la propuesta es que si ustedes entran el lunes, bueno, dejan su primera participación, el martes su segunda participación y así el día jueves habrán concluido con sus 4 participaciones que les pide el foro integrador. ¿Ok? Y bueno, estén al pendiente del día lunes para que lean detenidamente qué hago en mi primera participación, qué hago en mi segunda participación y así sucesivamente. Y sobre todo para que también quienes ya han entrado constantemente ya tienen más conocimiento del foro y dicen, ay, aquí le puedo agregar esto. Aquí me permite agregarle una imagen. Aquí me permite, o sea, ya han estado involucrándose en el foro. Ah, pues ya saben. Ah, es que me equivoqué. ¿Cómo lo borro? Ah, pues aquí me voy a esta pestaña, etcétera, etcétera. Ya están más habituados a dejar su participación. No olviden colocar su nombre, etcétera, etcétera. Todo eso ya vendrá en el mensaje de la siguiente semana. Entonces, estén muy atentos a eso. Y bueno, pues para finalizar, les dejo nuevamente mi correo institucional, que es en donde ustedes dejan sus dudas, preguntas, etcétera. Y bueno, a la brevedad trato de darle respuesta, ¿ok? Para que aclarar esa duda y sigan con la entrega de sus actividades integradoras. ¿M? Bueno, de mi parte es todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo tengo una duda acerca de la actividad integradora número 5, Ujú. donde nos pide hacer dos, eh, bueno, contestar, donde dice escribe dos habilidades, este, dos cosas que te gustan, dos cosas que no te gustan. ¿Tienen que ser dos o pueden ser más? Bueno, ok. Eh, Deben ser al menos 2, como se los pide la actividad. Si usted quiere escribir más, no hay problema. Ujú. Con gusto, lo que hago es abrir su actividad y voy leyendo qué es lo que respondieron y escucho su grabación. Entonces, si usted gusta poner 3, 4, 5, sin ningún problema, pero mínimo deben ser las que especifica la actividad integradora. Ujú, Ok, muchas gracias. ujú. Nada, y para finalizar, no sé si, bueno, o complementar el comentario, recuerden que las imágenes que ustedes colocan en cada respuesta deben ir acorde a la respuesta y deben estar referenciadas con el formato APA. ¿Ok? Por eso al inicio de la plataforma, ustedes observarán bueno, dentro de la plataforma, cuando ingresan, observarán pues el calendario de todo nuestro módulo, las unidades,
etcétera, etcétera. Y hay una pestaña que dice Manual de citas y referencias, porque la imagen que usted adjunte debe estar referenciada, porque en la gran mayoría de los casos, pues no son actividades, no son imágenes propias. Al ser bajadas de internet, hay que referenciarlas para evitar el plagio. ¿Ok? Nada más. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ninguna. Gracias. Ok, bueno, pues de mi parte es todo. Espero que envíen sus actividades. Ya pasamos más de la mitad de nuestro módulo. Estamos al cierre de la semana 3 y la semana que viene es nuestra semana de cierre con la que concluiríamos nuestro módulo. Ok, bueno, pues espero que